Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, chicos del grupo anual. Me da muchísimo gusto hacer este material para ustedes. Se trata del balanceo de una ecuación por el método de redox. O sea, estamos hablando del método de óxido-reducción. Y entonces, para lo cual, voy a poner una de las ecuaciones más representativas para poder, obviamente, analizar cómo se colocan los números de oxidación, algunas reglas que ya compartí en la misma clase y de todos modos, pues vamos a ir desde lo más básico, obviamente, a lo más complicado en un sentido que puede llegarse a dar en una ecuación de óxido-reducción. Tengo una ecuación ya en el pizarrón, vamos a empezar a trabajarla y obviamente, pues, si se genera la clase de Zoom, pues también lo vamos a poder, alguna duda que tengas con respecto a esta explicación, pues va a dar muchísimo gusto, obviamente, atenderla, ¿sale? Ok, entonces, voy a tener a la mano mi borrador. ¿Por qué? Yo tengo una ecuación química que dice que el carbono va a reaccionar con el ácido sulfúrico del lado de los reactivos para producir dióxido de azufre, dióxido de carbono y agua o dihidrato de oxígeno. Para esto yo debo de empezar a trabajar con los números de oxidación. Entonces, en el caso del carbono, el carbono es un elemento que está libre o sin combinar. Una de las reglas para poner el número de oxidación es todo elemento que esté libre o sin combinar, su número de oxidación debe de ser cero. ¿Por qué debe de ser cero? Porque obedece a una de las reglas más fuertes, más importantes en el número de oxidación, en el cual la igualdad debe de ser igual a cero. Todos los números de oxidación, la suma algebraica de su número de oxidación debe ser igual a cero. ¿Y cómo hago para que algo sea igual a cero? Pues tiene que ser cero. Por lo tanto, entonces a este carbono le tengo que colocar cero. Si te das cuenta, ninguno de los demás compuestos tiene un solo elemento, todos son moléculas que están formadas por dos o más átomos, por lo tanto, este que nada más es un solo elemento, su número de oxidación es cero, ¿ok? Ahora, vamos a analizar el del H2SO4, que es ácido sulfúrico, H2SO4. Una de las reglas que yo te aconsejo en este proceso de balanceo de ecuaciones químicas es que el hidrógeno, amén que se esté combinando con un elemento del grupo 1A para formar un hidruro, fuera -1. Pero hidruro de litio, hidruro de sodio, ahí el hidrógeno actúa como -1. Si no, el hidrógeno, una vez que esté combinado, siempre va a ser +1. Y es la mayoría de los casos. +1 o 1 más, ponen algunos maestros, es correcto. Y el oxígeno, a excepción de que se combine con el grupo 1A, que son de los para formar peróxidos, peróxido de hidrógeno como agua oxigenada, también actuaría como -1. Si no, cada vez que veas el oxígeno combinado con otro elemento, su número de oxidación debe ser -2. Pongo -2. Ahora, atención con la suma algebraica. Si ya puse que el hidrógeno es +1 y son dos hidrógenos, por lo tanto aquí va a haber un +2. Y del oxígeno, como es -2 y hay 4 oxígenos, pues obviamente será -8. 4 por 2, -8. Como esto debe ser 0, ¿qué número de forma algebraica se tiene que poner aquí para que dé 0? Si pones un +6 y +2 +8 y -8, 0. Cualquier otro número que pongas no va a dar igualdad a 0. Entonces aquí colocamos un +6, porque +6 y +2, +8 y -8, esto es igual a 0. Por lo tanto, este azufre debe ser con +6 o 6 más, como te quieras tú acomodar. El hidrógeno entonces tengo +1, el azufre +6, el oxígeno -2. ¿Ok? Ese es en el caso de los reactivos. Ahora vamos a trabajar el caso de los productos. En el caso de los productos tengo el dióxido de azufre, SO2. En tu tabla periódica tú vas a encontrar que el azufre va a tener muchos números de oxidación, -2, -4, más -6. ¿Cuál le colocas? Pues entonces no te vayas con el azufre, atiende primero el oxígeno. Y una de las recomendaciones que ya te di es que al oxígeno ponle un -2 a menos que sea un peróxido, pero no es del grupo 1A. Por lo tanto, entonces es -2 y 2 por 2, -4.
para que esto dé 0, ¿qué número algebraico necesitas sacar? Si pones un menos 4 y menos 4 vas a tener menos 8. Pero si pones un positivo que es más 4 y menos 4 va a ser igual a 0, y entonces tienes aquí un más 4. Por lo tanto, entonces los números de oxidación es más 4 y menos 2. Para el dióxido de carbono, exactamente lo mismo. Si te vas a tu tabla periódica con el carbono, también vas a tener ese mismo problema. El carbono tiene 2, 4, más, menos. Entonces, pero el oxígeno ya sabes que puede ser menos 2, y menos 2 por 2, menos 4. Para que esto sea 0, pues necesitas, el mismo caso que el dióxido de azufre, un más 4, porque más 4 y menos 4 es igual a 0, y entonces necesitas un más 4 aquí. Y entonces, más 4 y menos 2. En el caso del agua no hay ningún problema porque yo te comenté que el nitrógeno va a ser más 1 y el oxígeno menos 2. Si te das cuenta, a la hora de poner el agua más 1 y menos 2, más 1 por 2, más 2, menos 2 por 1, menos 2, y más 2 y menos 2 es igual a 0, cumple con la condición de los números de óxido-reducción. ¿Sale? Ok. Entonces, ya que tengo los números de óxido-reducción, el siguiente paso, como te lo comenté en una de las lecciones de esta clase, es observar qué elementos cambian su número de oxidación. Puede ser que un mismo elemento cambie su número de oxidación y ese mismo elemento puede ser que se oxide y puede ser que se reduzca. O tenemos que encontrar quiénes son los que cambian. Si te das cuenta, y tienen que ser de reactivos a productos. Entonces, si te das cuenta, el carbono pasa de carbono 0, se va de carbono 0, se va a carbono más 4. Y entonces pones en las semireacciones, carbono 0 pasa a carbono más 4. Y también otro que cambia es el azufre. Y el azufre va de más 6 a azufre más 2. Azufre más 6 pasa a azufre más 4. Y entonces el hidrógeno, que es de más 1 a más 1, oxígeno menos 2 a menos 2 a menos 2, no cambian. Aunque aquí, por ejemplo, decir que haya un oxígeno 4, O4 y un O2, no me interesa. Lo que me interesa son los números de oxidación, o sea, los números en negro, no los números en azul. Por lo tanto, estos dos son los que cambian. Y aquí yo quisiera compartir contigo la siguiente información. Yo podría hacer en ese momento una regla o una recta numérica en la cual te voy a colocar, obviamente, los valores en esta recta numérica negativos y positivos. Quiero que observes lo siguiente. Algo que se reduce, el proceso de reducción, es la ganancia de electrones. Como el electrón es una partícula con carga negativa, entre más electrones ganas, más te reduces. Entre más electrones pierdas, más deudas, más ganas, o sea, te oxidas y ideas a lo contrario. Pero en ese concepto, algo que se reduce, pues va hacia abajo, y lo contrario, obviamente, sería la oxidación. Entonces, reducción, lo que va hacia abajo, oxidación, lo que va hacia arriba. Observa, de 0 a más 4, de 0 a más 4. ¿Qué le pasó al carbono? ¿Se redujo o se oxidó? Obviamente, de 0 a más 4 fue hacia arriba, por lo tanto, el carbono se oxidó. Y el azufre, de más 6 a más 4. Aquí sigue todavía mi recta numérica, 5 y 6. De 6 a más 4. De 6 a más 4. ¿Qué le pasó de 6 a más 4? Fue hacia abajo, por lo tanto, se redujo. Y entonces, el carbono que se oxida es el agente reductor. ¿Por qué el carbono que se oxida se llama agente reductor? Porque el agente hace la acción. Entonces, el carbono reduce al azufre, que es el que se redujo. Y el que se redujo es el agente oxidante, porque este que se redujo oxida al carbono. Por eso es que aquí este concepto sí quiero dejártelo claro, que el elemento que se oxida se llama agente reductor y el elemento que se reduce se llama agente oxidante, porque ejecuta esa acción. ¿Sale? Bueno, una vez que estamos aclarando esa situación o analizando esas situaciones, voy a borrar aquí este detalle para ahora empezar a trabajar con los electrones. De 0 a más 4, ya vimos que fueron 4 lugares. Si estamos hablando de electrones, entonces, cuando se oxida,
vamos a tener la regla de que pierden menos 4 electrones. Y en el caso de la reducción de más 6 a más 4, hubo una ganancia de electrones porque se redujo. Y entonces redujo ¿con cuál? Con 2 electrones, porque de 6 a más 4, en la recta numérica, de 6 a 5 un lugar, de 5 a 4 otro lugar, y son 2 electrones. En el proceso de oxidorreducción, la pérdida y la ganancia de electrones tiene que ser igual. Por lo tanto, entonces, yo cruzo los coeficientes y este 2 iría acá arriba para que 2 por 4 sean 8 electrones perdidos y 4 acá abajo para 4 por 2, 8 electrones ganados. Entonces, cuando pasa esto, y siempre que pase esto y haya una reducción, o sea, mitad, tercera, quinta, en este caso los coeficientes tienen para poner mitad, mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Si uno de los dos no tuviera mitad, no se pudiera reducir. Si se puede reducir, hazlo. Entonces, este 1 y este 2 son los coeficientes ya de mi semireacción y esos hay que colocarlos. Dice que hay que colocar 1 a este carbono 0, lo cual lo hago en este momento, 1 a este carbono más 4, que está aquí, fíjate cómo son los que están en la línea, 2 a este azufre, recuerda que nada más se puede poner como coeficientes, no subíndices ni medio de las moléculas, y 2 a este azufre más 4, que también es este. En este momento, yo ya terminé el proceso de óxido-reducción. Borro mis semireacciones y lo que me queda ahora es balancear, si es que es necesario, por el método de tanteo, una ecuación química por este método. ¿Cómo empezamos el balanceo de una ecuación química por el método de tanteo? Coloco los elementos así como aparecen, dejando hidrógeno y oxígeno al final. Aparece el carbono, aparece el hidrógeno, lo dejo al final, aparece el azufre, aparece el oxígeno. Ahora sí ya puedo poner hidrógeno y oxígeno. Atención, voy a balancear por tanteo. Carbonos, de este lado, aquí hay 1. Azufres, hay 2. Este 2 por 1 es 2. 2 por 2 es 4. 2 por 4 es igual a 8. Me voy ahora del lado de los reactivos. 2 azufres de este lado nada más. Este 2 indica 2 azufres. 2 azufres. 2 por 2 son 4, más 2 son 6, más 1 son 7. Carbonos, aquí hay 1. Hidrógeno nada más hay 2. Ok, atención. Ya carbonos están balanceados, ya azufres también, pero hidrógenos no. Aquí hay un 2 y aquí hay un 4. ¿Qué número multiplicado por 2 me daría 4? Pues sí, es 2. Entonces pongo un 2 acá y 2 por 2 es igual a 4. Pero este 2, a la hora de modificar al hidrógeno, también está modificando al oxígeno. Y entonces ahora debo de reacomodar o componer mi cantidad de oxígenos. Y ahora, en el SO2, 2 por 2 son 4. Más 1 por 2, 2. Más 2 por 1, 2. Y ahora, 4 y 2 son 6 y 2 son 8. Tacho este 7 y le pongo un 8. Si te das cuenta, ya tengo un carbono con 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8. Y mi ecuación ya está balanceada por el método de óxido-reducción y terminé balanceándola por el método de tanteo. Este método se utiliza mucho cuando se emplean oxígenos, aguas por lo regular, y es un proceso donde los electrones tienen mucho que ver porque la ganancia de electrones con la pérdida de electrones tiene que igualarse para llegar a este balanceo. Espero te ayude, te apoye este pequeño material que se elabora especialmente para ti. Y obviamente en la clase de Zoom pues estaríamos trabajando algunos otros ejemplos que yo sé que te van a llevar a completar el material que te pido que contestes por tu cuenta. Saludos, muy buenas tardes, buenos días, cuídate mucho. Un saludo.